Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has pensado que serías feliz cuando consiguieras algo? Más dinero, una mejor pareja, una casa, un mejor trabajo, más seguidores, más reconocimiento. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuánto duró esa felicidad cuando finalmente lo conseguiste? Días, semanas, tal vez meses, y después apareció un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva obsesión, como si algo dentro de ti nunca estuviera satisfecho, como si siempre faltara algo. Arthur Schopenhauer creía que eso no era un accidente. Creía que detrás de cada decisión, cada sueño, cada ambición y cada deseo existe una fuerza invisible que controla gran parte de nuestra vida, una fuerza que nos empuja a perseguir cosas constantemente, pero que nunca nos permite descansar por completo. La llamó la voluntad. Y según él, esa voluntad es la razón por la que sufrimos, porque cuando deseamos algo, sufrimos por no tenerlo. Y cuando finalmente lo conseguimos, el deseo desaparece y es reemplazado por otra cosa. Entramos entonces en una rueda interminable. Correr, conseguir, aburrirse, volver a correr, una y otra vez. Schopenhauer llegó a una conclusión que pocos filósofos se atrevieron a expresar con tanta crudeza. Quizás la vida no está diseñada para hacernos felices. Quizás está diseñada para mantenernos deseando. Y si eso es cierto, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Estamos viviendo nuestra vida? ¿O estamos obedeciendo a una fuerza que nos utiliza para seguir perpetuándose? Porque si Schopenhauer tenía razón, la mayoría de nosotros no somos tan libres como creemos. Y lo más inquietante es que probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta. En este video vamos a explorar una de las filosofías más profundas, pesimistas y perturbadoras de toda la historia. La filosofía de Arthur Schopenhauer. Descubriremos qué es realmente la voluntad, esa fuerza ciega que, según él, mueve a los seres humanos, a los animales y a toda forma de vida. Analizaremos por qué nunca estamos completamente satisfechos, por qué los deseos parecen no tener fin, por qué perseguimos metas durante años para luego sentirnos vacíos cuando las alcanzamos, y por qué gran parte del sufrimiento humano podría estar conectado con esa búsqueda interminable. También veremos cómo Schopenhauer entendía el amor, la ambición, el trabajo, el éxito, el aburrimiento y la felicidad. Y por qué llegó a pensar que la existencia se parece más a una lucha constante que a una historia de realización personal. Pero este no será simplemente un video sobre filosofía. Será una invitación a observar tu propia vida, a preguntarte cuántas decisiones nacen realmente de ti y cuántas nacen de impulsos que jamás elegiste, a cuestionar si la felicidad que persigues es una meta alcanzable o una promesa que siempre se aleja cuando crees estar cerca. Y aunque las ideas de Schopenhauer pueden parecer oscuras, también exploraremos la única salida que él creía posible para escapar, aunque sea por momentos, de esta rueda interminable de deseos y frustraciones. Al final de este recorrido, no solo entenderás por qué Schopenhauer veía la vida de una forma tan pesimista, también tendrás que responder una pregunta mucho más personal. Si el deseo nunca termina, si la satisfacción siempre dura menos de lo esperado, y si la voluntad nos empuja constantemente hacia nuevas necesidades, ¿qué significa realmente vivir una buena vida? Porque quizás la verdad más incómoda no sea que Schopenhauer estuviera equivocado. Quizás sea que, en más de una ocasión, ya has experimentado exactamente lo que él intentaba describir. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. El hombre que veía el mundo de otra manera. Antes de entender la voluntad, primero debemos entender al hombre que la imaginó. Arthur Schopenhauer no fue un filósofo optimista. No creía que la historia avanzara hacia un futuro mejor.
No creía que la razón pudiera resolver todos los problemas humanos. Tampoco compartía la idea de que la vida tuviera un propósito grandioso esperando ser descubierto. Mientras muchos filósofos hablaban de progreso, libertad y realización, Schopenhauer observaba algo diferente. Veía sufrimiento, veía enfermedad, veía envejecimiento, veía personas trabajando durante décadas para conseguir cosas que apenas disfrutaban, antes de empezar a perseguir otras nuevas. Miraba a su alrededor y se hacía una pregunta que sigue siendo incómoda hoy. Si la vida está diseñada para hacernos felices, ¿por qué el sufrimiento parece ser una experiencia tan universal? Piensa en cualquier época de la historia. Guerras, hambre, pérdidas, miedo, ansiedad, desilusiones. Incluso en los momentos más cómodos de la existencia humana, seguimos encontrando razones para preocuparnos. Y cuanto más observaba Schopenhauer esta realidad, más convencido estaba de que los seres humanos estaban interpretando mal su propia condición. Creían que sufrían porque todavía no habían conseguido lo que deseaban. Pero para él, el problema era mucho más profundo. El sufrimiento no era una falla del sistema, era parte del sistema. No sufrimos porque deseamos poco, sufrimos porque deseamos. Y esa idea lo llevó a formular una de las teorías más radicales de toda la filosofía. La idea de que detrás de nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras ambiciones y nuestros sueños, existe una fuerza mucho más poderosa que la razón. Una fuerza silenciosa que nos mueve incluso cuando creemos estar actuando libremente. Esa fuerza es la voluntad. Y en el próximo capítulo veremos qué es exactamente esa voluntad y por qué Schopenhauer pensaba que gobierna prácticamente toda nuestra existencia. ¿Qué es realmente la voluntad? Cuando Schopenhauer hablaba de la voluntad, no se refería a la fuerza de voluntad que usamos para hacer ejercicio, dejar de fumar o levantarnos temprano. Hablaba de algo mucho más profundo. Según él, detrás de todo lo que existe hay una fuerza irracional, ciega e insaciable que impulsa a la vida a seguir existiendo. La llamó voluntad. No piensa, no razona, no tiene un objetivo moral. Simplemente empuja. Empuja a las plantas a crecer. Empuja a los animales a sobrevivir. Empuja a las especies a reproducirse. Y empuja a los seres humanos a desear constantemente. Para Schopenhauer, lo que llamamos razón no es el conductor del vehículo. Es apenas un pasajero que intenta justificar hacia dónde ya se dirige el vehículo. Creemos que tomamos decisiones racionales, pero muchas veces primero sentimos el impulso y después inventamos la explicación. Piensa en algo cotidiano. Ves un automóvil nuevo. De repente lo deseas. Entonces empiezas a construir argumentos sobre consumo de combustible, comodidad, tecnología o seguridad. Pero la pregunta incómoda es esta. ¿La razón creó el deseo? ¿O el deseo apareció primero y la razón simplemente construyó una historia para justificarlo? Schopenhauer diría que la segunda opción ocurre, mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y cuanto más observamos la conducta humana, más ejemplos encontramos. Queremos reconocimiento, queremos dinero, queremos atención, queremos pertenecer, queremos sentirnos importantes. Y detrás de cada uno de esos deseos, parece existir una misma fuerza impulsándonos hacia adelante. El problema es que la voluntad no conoce la palabra suficiente. No importa cuánto consigas, siempre puede pedir más. Más dinero, más éxito, más validación, más placer, más seguridad. Por eso muchas personas viven convencidas de que la felicidad está a la vuelta de la esquina. Cuando consiga ese trabajo, cuando compre esa casa, cuando encuentre esa pareja, cuando tenga más tiempo. Pero una vez alcanzan la meta, la sensación de satisfacción suele durar mucho menos de lo esperado. Y entonces aparece una nueva meta, un nuevo deseo, una nueva carencia. Precisamente ahí es donde Schopenhauer encontró la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Porque si la voluntad nunca deja de desear,
entonces la paz verdadera parece siempre fuera de alcance. Y esa conclusión nos lleva directamente a una pregunta aún más inquietante. Si la voluntad nos empuja constantemente, ¿qué tan libres somos realmente? De eso hablaremos en el próximo capítulo. La ilusión de que controlas tu vida. A la mayoría de nosotros nos gusta pensar que somos los autores de nuestra propia historia. Creemos que elegimos nuestras metas, nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestras decisiones. Creemos que somos libres. Pero Schopenhauer lanzó una de las frases más inquietantes de toda la filosofía. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Piénsalo por un momento. Puedes decidir levantarte de una silla. Puedes decidir cambiar de trabajo. Puedes decidir mudarte a otra ciudad. Pero, ¿elegiste realmente los deseos que te llevaron a tomar esas decisiones? ¿Elegiste qué cosas te atraen? ¿Elegiste qué te apasiona? ¿Elegiste de quién te enamoras? ¿Elegiste los miedos que tienes? ¿Elegiste las necesidades emocionales que te persiguen? La mayoría de las veces no. Simplemente aparecen y luego actuamos en consecuencia. Un hombre trabaja obsesivamente para hacerse rico. Otro dedica su vida al arte. Otro busca fama. Otro busca estabilidad. Todos creen estar tomando decisiones racionales. Pero Schopenhauer diría que detrás de cada uno existe una voluntad, empujándolos en direcciones distintas. La razón llega después para explicar el viaje. Esto resulta incómodo porque ataca una de las creencias más importantes de la cultura moderna. La idea de que somos completamente dueños de nuestro destino. Claro que tomamos decisiones. Claro que tenemos cierto margen de acción. Pero Schopenhauer nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Quién eligió los deseos que están guiando esas decisiones? Piensa en las redes sociales. Millones de personas pasan horas buscando aprobación mediante likes, comentarios y seguidores. Muchos creen que simplemente están usando una aplicación. Pero detrás de esa conducta hay impulsos mucho más antiguos. El deseo de reconocimiento, el deseo de pertenecer, el deseo de sentirse valioso. La tecnología cambia. La voluntad sigue siendo la misma. Y cuanto más observamos nuestra vida, más descubrimos que gran parte de lo que hacemos está impulsado por fuerzas que operan debajo de nuestra conciencia. Por eso Schopenhauer veía al ser humano menos como un capitán controlando un barco, y más como un pasajero intentando comprender una corriente que ya lo está arrastrando. Pero si la voluntad dirige nuestra vida desde las sombras, aparece otro problema. ¿Por qué nunca parece quedar satisfecha? ¿Por qué cuando conseguimos algo importante sentimos alivio solo por un momento? Esa es precisamente la pregunta que exploraremos en el próximo capítulo. ¿Por qué siempre queremos algo más? Imagina que llevas años persiguiendo una meta. Trabajas duro, te sacrificas, piensas constantemente en ella. Te dices a ti mismo que cuando finalmente la alcances, muchas cosas cambiarán. Y un día lo consigues. Por unas horas, unos días o unas semanas. Sientes satisfacción, orgullo, alivio, tal vez incluso felicidad. Pero poco tiempo después ocurre algo extraño. La emoción comienza a desaparecer. Lo que antes parecía extraordinario se vuelve normal. Y entonces aparece una nueva meta, un nuevo deseo, una nueva necesidad. Schopenhauer observó este patrón una y otra vez en la vida humana y llegó a una conclusión incómoda. No deseamos porque nos falta algo específico. Deseamos porque nuestra naturaleza es desear. La voluntad no busca una meta definitiva. Busca mantenerse en movimiento. Por eso muchas personas viven atrapadas en la ilusión del cuándo. Cuando tenga más dinero. Cuando tenga pareja. Cuando compre una casa. Cuando me retire. Cuando tenga más tiempo. Pero el problema es que el cuándo casi nunca trae la satisfacción permanente que promete. Porque una vez alcanzado, deja de ser un deseo. Y la voluntad inmediatamente fabrica otro. Piensa en alguien que sueña durante años con comprar un automóvil. Durante meses investiga modelos, compara precios y fantasea con conducirlo. Finalmente lo compra. Las primeras semanas son emocionantes, pero 6 meses después, ese mismo automóvil ya forma parte del paisaje cotidiano. La emoción desaparece.
y quizá ahora comienza a mirar uno más nuevo, más moderno, más costoso, más exclusivo. No porque el automóvil anterior fuera malo, sino porque la voluntad ya encontró una nueva dirección hacia la cual empujar. Esto ocurre con el dinero, con las relaciones, con los logros profesionales, con la fama, con las redes sociales y hasta con los sueños más personales. Por eso Schopenhauer creía que la satisfacción duradera es tan difícil de alcanzar, porque el deseo satisfecho deja un vacío que pronto es ocupado por otro deseo. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un agujero en el fondo. Por más que agregues agua, nunca permanece lleno por mucho tiempo. Y aquí es donde la filosofía de Schopenhauer se vuelve aún más oscura. Porque si la vida consiste en perseguir deseos que nunca terminan, entonces quedamos atrapados entre dos estados incómodos. Cuando no obtenemos lo que queremos, sufrimos. Y cuando lo obtenemos, tarde o temprano nos aburrimos. A ese movimiento constante entre sufrimiento y aburrimiento, Schopenhauer lo llamó el péndulo de la existencia. Y en el próximo capítulo descubriremos por qué consideraba que casi toda la vida humana oscila entre esos dos extremos. El péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Quizás la idea más famosa de Schopenhauer sea esta. La vida humana se mueve como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Puede sonar exagerado, pero antes de rechazarla, vale la pena examinarla con cuidado. Según Schopenhauer, cuando deseamos algo que no tenemos, sufrimos. Sufrimos por la carencia, por la frustración, por la incertidumbre, por la espera. Queremos dinero, queremos amor, queremos reconocimiento, queremos éxito. Y mientras no lo conseguimos, sentimos que algo nos falta. Pero cuando finalmente obtenemos aquello que deseábamos, ocurre algo inesperado. El sufrimiento desaparece, al menos por un tiempo. Sin embargo, en lugar de encontrar una felicidad permanente, aparece otro problema, el aburrimiento, la sensación de vacío, la necesidad de una nueva emoción, de un nuevo objetivo, de una nueva distracción. Observa lo que ocurre durante muchos fines de semana. Hay personas que pasan toda la semana deseando que llegue el viernes. Fantasean con el descanso, con el tiempo libre, con no tener obligaciones. Finalmente llega el fin de semana y después de unas horas de entretenimiento, comienzan a sentirse inquietas. Buscan algo que hacer, revisan el teléfono, encienden la televisión, abren redes sociales, salen a comprar algo que no necesitan. No porque tengan una necesidad real, sino porque quedarse solos con el aburrimiento resulta incómodo. Schopenhauer veía este fenómeno por todas partes. El trabajador sueña con las vacaciones. Durante las vacaciones empieza a pensar en nuevos proyectos. El estudiante sueña con graduarse. Cuando se gradúa, comienza a preocuparse por el trabajo. El empresario sueña con alcanzar cierta cantidad de dinero. Cuando la alcanza, fija una cifra aún mayor. La meta cambia. El movimiento continúa. La voluntad sigue empujando. Por eso Schopenhauer no veía la felicidad como un estado estable. La veía más bien como una breve pausa entre dos insatisfacciones. Una interrupción momentánea en el ciclo del deseo. Y aunque esta visión puede parecer extremadamente pesimista, hay algo inquietante en ella. Todos hemos experimentado ese momento. Ese instante en el que conseguimos algo que parecía fundamental para nuestra felicidad. Y descubrimos que la satisfacción duró mucho menos de lo esperado. Tal vez por eso seguimos corriendo. Tal vez por eso nunca terminamos de llegar. Y si existe un lugar donde la voluntad demuestra toda su fuerza, es en una de las experiencias humanas más intensas y universales, el amor. Porque para Schopenhauer, el amor romántico no es exactamente lo que creemos. Y esa es la incómoda verdad que exploraremos en el próximo capítulo. El amor no es lo que crees. Si hay un tema en el que Schopenhauer fue especialmente polémico, fue el amor, porque mientras la mayoría de las personas lo describen como algo sublime, romántico y casi mágico, él lo veía desde una perspectiva completamente distinta. Para Schopenhauer, gran parte de lo que llamamos amor no nace de una decisión racional, nace de la voluntad, esa misma fuerza ciega que impulsa toda la vida. Según él, cuando una persona se enamora,
suele creer que está persiguiendo su propia felicidad. Pero en realidad, la naturaleza tiene otro objetivo: la reproducción, la continuidad de la especie. La voluntad utiliza nuestros deseos, emociones y pasiones para asegurar que la vida siga adelante. Y para lograrlo, nos hace sentir que ciertas personas son extraordinariamente importantes. Piensa en lo que ocurre durante un enamoramiento intenso. La mente se obsesiona. La otra persona ocupa nuestros pensamientos. Idealizamos sus virtudes, minimizamos sus defectos. Tomamos decisiones que en otro contexto parecerían irracionales. ¿Cuántas personas han cambiado de ciudad por amor? ¿Cuántas han arriesgado dinero, tiempo o estabilidad emocional? ¿Cuántas han soportado situaciones que normalmente no aceptarían? Schopenhauer veía en todo esto la acción de la voluntad, no porque el amor sea falso, sino porque detrás de él operan fuerzas mucho más profundas de las que solemos reconocer. Y aquí aparece una observación incómoda. Muchas relaciones comienzan con una intensidad extraordinaria, pero con el tiempo esa intensidad disminuye. Lo que parecía una necesidad absoluta empieza a convertirse en rutina. La voluntad ya ha cumplido parte de su función, y entonces busca nuevos deseos, nuevas emociones o nuevas metas. Por supuesto, esto no significa que el amor verdadero no exista. Lo que Schopenhauer cuestionaba era la narrativa romántica, según la cual el amor resolverá nuestro vacío existencial. Porque incluso la mejor relación del mundo no puede eliminar por completo la naturaleza insaciable de la voluntad. Por eso encontramos personas que tienen pareja y siguen sintiéndose incompletas. Personas que alcanzan estabilidad emocional y continúan buscando algo más. Personas que consiguen el amor que soñaban y descubren que siguen siendo humanas, con los mismos miedos, dudas y deseos de siempre. La voluntad no desaparece cuando encontramos a alguien. Simplemente cambia de forma. Y esta misma lógica se extiende mucho más allá del amor. También explica nuestra obsesión por el dinero, el estatus, el éxito y el reconocimiento. Porque para Schopenhauer, la sociedad moderna está llena de personas corriendo detrás de metas que prometen plenitud, pero que rara vez la entregan. Y precisamente de esa carrera interminable hablaremos en el próximo capítulo. La carrera que nunca termina. Si Schopenhauer viviera hoy, probablemente no se sorprendería al ver una sociedad obsesionada con la productividad. Personas trabajando más horas, personas persiguiendo ascensos, personas acumulando bienes, personas comparando constantemente su vida con la de los demás. Porque para él todo eso era otra manifestación de la voluntad. La voluntad no solo se expresa en el hambre, el amor o la supervivencia, también se expresa en la ambición, en la necesidad de destacar, en el deseo de ser admirado, en la búsqueda interminable de más dinero, más poder, más influencia, más reconocimiento. El problema es que la voluntad siempre promete satisfacción futura, nunca presente. Te convence de que la paz está un poco más adelante, un ascenso más, una propiedad más, un negocio más, un logro más, y así pueden pasar décadas enteras. Piensa en cuántas personas sacrifican su salud por dinero y luego gastan dinero intentando recuperar su salud. ¿Cuántas sacrifican tiempo con sus hijos para construir una vida mejor para esos mismos hijos? ¿Cuántas pasan años esperando el momento en que por fin podrán disfrutar de la vida? Y cuando ese momento llega, descubren que ya no son las mismas personas, que el tiempo pasó, que las prioridades cambiaron, que algunas oportunidades no regresan. Schopenhauer veía algo profundamente trágico en esto. La voluntad mantiene al ser humano enfocado en el próximo objetivo, mientras la vida ocurre en el presente. Por eso tantas personas viven con la sensación de estar siempre llegando a algún lugar, pero nunca llegando realmente. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si el éxito, el dinero y los logros no garantizan satisfacción duradera, entonces ¿qué ocurre con esa idea tan popular de que la felicidad es el objetivo final de la vida? Porque Schopenhauer tenía una respuesta que muchos encontrarían difícil de aceptar, y de eso hablaremos en la siguiente parte. La trampa de la felicidad. Pocas ideas son tan populares como esta. El objetivo de la vida es ser feliz. La escuchamos en libros, películas, redes sociales y discursos motivacionales.
Parece tan evidente que rara vez nos detenemos a cuestionarla. Pero Schopenhauer sí la cuestionó, y llegó a una conclusión que resulta incómoda incluso hoy. La felicidad no es un estado permanente, es una excepción temporal. Según él, lo que llamamos felicidad suele ser simplemente la desaparición momentánea de un problema o de un deseo. Tienes hambre y comes, sientes alivio. Estás enfermo y te recuperas, sientes alivio. Necesitas dinero y lo consigues, sientes alivio. Observa el patrón. Muchas veces no experimentamos felicidad porque algo extraordinario ocurrió. La experimentamos porque dejó de existir algo que nos hacía sufrir. Por eso Schopenhauer veía la felicidad más como una pausa en el dolor que como una condición estable de la existencia. Y cuanto más buscamos convertirla en un estado permanente, más frustrados terminamos. Piensa en las redes sociales. Millones de personas observan fotografías cuidadosamente, seleccionadas de otras vidas, viajes, parejas perfectas, automóviles, casas, cuerpos aparentemente perfectos. Y poco a poco empiezan a creer que la felicidad es una especie de destino al que otros ya llegaron. Pero la realidad suele ser muy distinta. La persona que consiguió la casa quiere una más grande. La que consiguió fama quiere conservarla. La que consiguió riqueza teme perderla. La que consiguió reconocimiento necesita más reconocimiento. La voluntad nunca firma un acuerdo de satisfacción definitiva. Siempre exige algo nuevo. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más convertimos la felicidad en una obsesión, más difícil parece alcanzarla, porque empezamos a medir constantemente nuestra vida. ¿Ya soy feliz? ¿Ya llegué? ¿Ya tengo suficiente? Y cada comparación alimenta nuevos deseos. Quizás por eso tantas personas viven en sociedades más cómodas, más seguras y más prósperas que las de sus antepasados, pero continúan sintiéndose vacías. No porque sean ingratas, sino porque la voluntad sigue funcionando exactamente igual. La tecnología cambió, las necesidades básicas mejoraron, pero la maquinaria del deseo sigue operando dentro de nosotros. Y si esto es cierto, surge una pregunta inevitable. Si la felicidad no puede sostenerse para siempre, ¿por qué el sufrimiento parece acompañarnos con tanta facilidad durante toda la vida? Esa fue precisamente una de las preguntas centrales de Schopenhauer, y es la que exploraremos a continuación. ¿Por qué sufrimos tanto? Si le preguntaras a la mayoría de las personas, ¿cuál es la emoción que más desean experimentar? Probablemente responderían felicidad, amor o tranquilidad. Pero si observaras la historia humana con honestidad, encontrarías algo diferente. Encontrarías sufrimiento. La historia de nuestra especie está llena de enfermedades, pérdidas, guerras, traiciones, decepciones, envejecimiento y muerte. Y aunque la tecnología ha mejorado muchas cosas, ninguna generación ha logrado escapar completamente de estas realidades. Schopenhauer veía en esto una verdad fundamental. El sufrimiento no es una anomalía de la existencia, es una característica de la existencia. Suena duro, pero piensa en ello. Desde el momento en que nacemos comenzamos una lucha constante contra diferentes formas de carencia. Necesitamos alimento, necesitamos protección, necesitamos afecto, necesitamos reconocimiento, necesitamos seguridad. Y cada necesidad abre la puerta a una nueva posibilidad de sufrimiento, porque todo aquello que necesitamos también puede faltarnos. Podemos perder personas que amamos, podemos perder salud, podemos perder dinero, podemos perder estatus, podemos perder años enteros persiguiendo algo que jamás llega. Y aun cuando logramos conservar muchas de esas cosas, aparece otra realidad imposible de ignorar: el tiempo. Todos envejecemos, todos vemos cambiar nuestro cuerpo, todos vemos desaparecer personas que fueron importantes para nosotros, todos avanzamos hacia un final que sabemos inevitable. Por eso Schopenhauer pensaba que el sufrimiento está profundamente arraigado en la condición humana, no porque el universo nos castigue, no porque exista una conspiración contra nosotros, sino porque vivir implica desear, depender, perder
y cambiar constantemente. Y aquí aparece una observación que muchos intentan evitar. Gran parte de nuestra vida consiste en distraernos de estas verdades. Nos ocupamos, trabajamos, consumimos entretenimiento, llenamos agendas, buscamos nuevas metas. No necesariamente porque esas actividades sean malas, sino porque nos ayudan a no mirar demasiado tiempo ciertas preguntas incómodas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ocurrirá cuando todo termine? ¿Existe algún significado último detrás de esta lucha constante? Schopenhauer no ofrecía respuestas reconfortantes, pero sí obligaba a enfrentar preguntas que la mayoría prefiere ignorar. Y precisamente una de esas preguntas nos lleva al siguiente tema. Si estamos impulsados por deseos que no elegimos y atrapados en una existencia marcada por la necesidad y el sufrimiento, entonces, ¿existe realmente eso que llamamos libre albedrío? ¿Existe realmente el libre albedrío? Llegados a este punto, la pregunta aparece casi sola. Si la voluntad nos empuja constantemente, si nuestros deseos surgen antes de que podamos elegirlos, si gran parte de nuestra conducta está influenciada por impulsos, necesidades y tendencias que no controlamos, entonces, ¿somos realmente libres? Schopenhauer tenía una respuesta que incomoda tanto hoy como en el siglo XIX. Creía que somos mucho menos libres de lo que imaginamos. Por eso escribió una frase que se convirtió en una de las más famosas de toda su obra. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Puedes elegir entre café o té. Puedes elegir mudarte de ciudad. Puedes elegir aceptar o rechazar una oferta de trabajo. Pero no elegiste tus preferencias. No elegiste tus impulsos. No elegiste aquello que te atrae. No elegiste aquello que te produce miedo. No elegiste gran parte de la estructura psicológica con la que llegaste al mundo. Piensa en algo simple. Dos personas observan exactamente la misma situación. Una siente curiosidad, la otra siente rechazo. Una quiere arriesgarse, la otra quiere protegerse. Una busca aventura, la otra busca estabilidad. ¿Quién eligió esos deseos? ¿Quién eligió esas inclinaciones? Schopenhauer diría que nadie. Simplemente forman parte de la manifestación particular de la voluntad en cada individuo. Y cuanto más analizamos nuestra propia vida, más difícil resulta ignorar esta posibilidad. Muchas de las decisiones que consideramos racionales nacen primero como emociones, intuiciones o impulsos. La explicación lógica suele llegar después, no para crear el deseo, sino para justificarlo. Esto no significa que seamos robots, ni que todas nuestras acciones estén completamente determinadas, pero sí significa que la imagen que tenemos de nosotros mismos como seres absolutamente racionales y libres podría ser una ilusión, mucho más frágil de lo que creemos. Y aquí es donde la filosofía de Schopenhauer alcanza uno de sus momentos más oscuros. Porque si la voluntad gobierna gran parte de nuestra existencia, si el deseo genera sufrimiento, si la satisfacción nunca dura demasiado, y si ni siquiera somos tan libres como imaginamos, entonces parece que estamos atrapados, como pasajeros en un barco cuyo rumbo no elegimos. Sin embargo, Schopenhauer creía que existían momentos excepcionales en los que podíamos escapar temporalmente de ese dominio. Momentos raros, pero profundamente importantes. Y en la siguiente parte veremos cuál era, según él, la única salida posible de esta rueda interminable llamada voluntad. La única salida según Schopenhauer. Después de todo lo que hemos visto, la filosofía de Schopenhauer parece conducir a un callejón sin salida. La voluntad nos empuja constantemente. Los deseos nunca terminan, la felicidad es pasajera, el sufrimiento es inevitable, y nuestra libertad es mucho más limitada de lo que nos gusta creer. Entonces surge una pregunta natural. ¿Hay alguna forma de escapar? Sorprendentemente, Schopenhauer respondió que sí, pero no de la manera que la mayoría imagina. No pensaba que la salida estuviera en ganar más dinero, ni en encontrar la pareja perfecta, ni en alcanzar fama, éxito o poder.
De hecho, creía que esas cosas suelen fortalecer aún más el dominio de la voluntad. La verdadera liberación comenzaba cuando dejábamos de obedecer cada deseo que aparecía en nuestra mente. Y uno de los primeros caminos para lograrlo era el arte. Cuando contemplamos una gran obra musical, una pintura extraordinaria o una pieza literaria profunda, algo curioso sucede. Por unos instantes dejamos de pensar en nosotros mismos. Dejamos de perseguir metas. Dejamos de preocuparnos por el futuro. Simplemente observamos. Simplemente experimentamos. Durante esos momentos la voluntad pierde parte de su control. Es como si el ruido constante de los deseos se silenciara brevemente. Pero Schopenhauer creía que existía una forma aún más profunda de liberación: la compasión. Porque cuando comprendemos que todos los seres humanos están atrapados en la misma lucha, el sufrimiento deja de verse como un problema exclusivamente personal. Todos cargan miedos, todos enfrentan pérdidas, todos conocen la frustración, todos están atravesando la misma condición humana, y esa comprensión puede generar una actitud menos egoísta y más compasiva hacia los demás. Finalmente, Schopenhauer habló de algo todavía más radical: la negación de la voluntad. No significaba dejar de vivir. Significaba dejar de convertir cada deseo en una orden. Dejar de perseguir compulsivamente todo impulso que surge. Aprender a observar los deseos sin obedecerlos inmediatamente. En cierto sentido, esta idea tiene similitudes sorprendentes con algunas tradiciones filosóficas y espirituales orientales que él admiraba profundamente. La paz no aparece cuando obtenemos todo lo que queremos. La paz aparece cuando dejamos de necesitar constantemente más. Y aunque esta solución puede parecer difícil, plantea una pregunta fascinante: ¿y si el problema principal de nuestra vida no fuera lo que nos falta? ¿Y si fuera la incapacidad de sentir que ya tenemos suficiente? Antes de responder, debemos enfrentar una última cuestión. Después de casi 2 siglos, ¿tenía Schopenhauer razón? ¿O simplemente veía el mundo de una manera excesivamente oscura? Eso es lo que exploraremos en la última parte de este recorrido. ¿Tenía razón o estaba equivocado? Después de recorrer toda la filosofía de Schopenhauer, es fácil llegar a una conclusión apresurada. Pensar que simplemente era un pesimista, un hombre amargado, alguien incapaz de apreciar las cosas buenas de la vida. Pero esa interpretación sería demasiado simple. Porque independientemente de si estamos de acuerdo con él o no, Schopenhauer identificó algo que millones de personas experimentan todos los días: la extraña capacidad que tiene el ser humano para acostumbrarse a casi todo. Nos acostumbramos al salario que antes parecía imposible. Nos acostumbramos a la casa que soñábamos tener. Nos acostumbramos al automóvil nuevo. Nos acostumbramos al éxito. Nos acostumbramos incluso a muchas de las cosas que una vez consideramos extraordinarias. Y cuando nos acostumbramos, la voluntad vuelve a ponerse en marcha. Aparece un nuevo objetivo, un nuevo deseo, una nueva promesa de satisfacción futura. En ese sentido, Schopenhauer anticipó algo que hoy la psicología moderna conoce bastante bien: la adaptación hedónica, la tendencia humana a regresar a un nivel relativamente estable de satisfacción después de los éxitos o fracasos de la vida. Pero también es cierto que Schopenhauer probablemente subestimó algunos aspectos de la existencia. Subestimó la capacidad humana para crear significado, para construir relaciones profundas, para encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento. Décadas después, pensadores como Viktor Frankl argumentarían que, aunque el dolor sea inevitable, la forma en que respondemos a él puede transformar completamente nuestra experiencia de vida. Y quizás ahí se encuentra el verdadero valor de Schopenhauer, no en aceptar todas sus conclusiones, sino en permitir que sus preguntas nos incomoden. Porque vivimos en una cultura que nos promete felicidad permanente. Nos promete que el próximo logro resolverá nuestro vacío, que la próxima compra nos hará sentir completos, que el próximo éxito finalmente nos dará paz. Schopenhauer nos obliga a detenernos y preguntar: ¿y si no funciona así? ¿Y si la carrera nunca termina? ¿Y si el problema no es que aún no hemos conseguido suficiente?
¿Y si el problema es creer que alguna vez será suficiente? Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso siguen siendo relevantes casi 200 años después. Y tal vez esa sea la razón por la que Schopenhauer continúa inquietando a tantas personas, porque en el fondo, todos hemos experimentado alguna vez esa sensación extraña de alcanzar algo que deseábamos profundamente y descubrir que el vacío seguía ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa verdad? Hemos llegado al final de este recorrido por una de las filosofías más incómodas, profundas y provocadoras de la historia, la filosofía de Arthur Schopenhauer. A lo largo de este viaje vimos cómo la voluntad, esa fuerza ciega e insaciable, podría estar detrás de muchos de nuestros deseos, decisiones, ambiciones y frustraciones. Vimos cómo perseguimos metas creyendo que nos traerán una felicidad definitiva, solo para descubrir que la satisfacción suele durar menos de lo que imaginábamos. Vimos cómo el amor, el éxito, el dinero, el reconocimiento y muchos de los sueños que persiguen millones de personas pueden convertirse en nuevas expresiones de una misma dinámica, la voluntad empujándonos constantemente hacia adelante. Y también vimos por qué Schopenhauer consideraba que gran parte de la existencia humana oscila entre el deseo, la satisfacción temporal y la aparición de nuevos deseos. Pero más allá de estar de acuerdo o no con él, lo importante es la pregunta que deja sobre la mesa. ¿Cuántas cosas haces porque realmente las has elegido? ¿Y cuántas haces porque estás siguiendo impulsos que nunca te detuviste a cuestionar? Tal vez nunca podamos eliminar por completo la voluntad. Tal vez nunca podamos escapar totalmente del deseo, pero quizás sí podamos volvernos más conscientes de él, observarlo, entenderlo y evitar que dirija nuestra vida en piloto automático. Porque una cosa es tener deseos y otra muy distinta es vivir esclavizado por ellos. Quizás la verdadera libertad no consista en conseguir todo lo que queremos. Quizás consista en aprender cuáles deseos merecen realmente nuestro tiempo, nuestra energía y los años limitados que tenemos sobre esta tierra. Y aquí aparece una reflexión final. Si Schopenhauer estaba completamente equivocado, al menos nos obligó a mirar de frente algunas de las preguntas más difíciles de la existencia. Pero si tenía aunque sea un poco de razón, entonces tal vez la paz no se encuentre acumulando más experiencias, más objetos, más dinero o más reconocimiento. Tal vez la paz comience el día en que dejemos de correr detrás de todo lo que la voluntad nos ordena perseguir. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete y sigue todas mis redes sociales Vivencias. Comparte este video con alguien que siempre está persiguiendo la próxima meta sin preguntarse por qué. Y dime en los comentarios, ¿crees que Schopenhauer entendió la naturaleza humana o crees que veía el mundo demasiado oscuro? Esto es Vivencias, donde las preguntas incómodas importan más que las respuestas fáciles. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.